buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 159 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Como siempre, al otro lado me acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir aquí es que, lo que ha hecho hoy Ezequiel es un poco más o menos que una hazaña. Es decir, porque como veis, no está imitando a nadie, es simplemente que está gangoso, está así, hecho una mierda, porque, perdón por la expresión, pero es la verdad. Nunca mejor. Ha salido, me consta, lo he visto desde aquí, desde Madrid, a través de online. El Gran Hermano lo vigila todo y lo ve todo. Europeo, digo. Entonces he podido interceptar las imágenes. Se ha levantado del lecho del dolor, arrastrándose poco más o menos desde la cama, con tos, con fiebre, con espasmos, con todo, es decir, saliendo de espumarajos por la boca. En fin, una cosa terrible. Estaba el hombre fatal y está aquí, como veis, al pie del cañón. Así que, como no puedo hablar porque está, como veis, tiene muchos problemas, pues me tendréis que soportar más a mí diciendo tonterías. Pero bueno. Efectivamente, mi estado de salud y el de toda mi familia ahora Sí. paupérrimo. Yo aquí con té, pastillas, papel para los mocos, para la nariz. Bueno, muy agripado, por eso hoy Fernando va a capitanear la charla. Perdón por la demora a los demoledores en el inicio, esta vez culpa mía. Por lo general retrasado Fernando, pero esta vez yo. Sí, las cosas como son. Fernando, ¿qué tal si comenzamos con imágenes, con lo sucedido Vamos el allá. día de hoy aquí como una suerte de epitafio? Esto registrado el día de hoy. Ah, This is the uy, moment an F-35 fell. Pumba. yo diría que se ha caído. Es más, Efectivamente, incluso ¿no? flota. Sí, aquí las imágenes posteriores de el descenso ahí. Ahí Menos el mal, piloto menos mal. afortunadamente eyectado sin problemas, el descenso. Este avioncito, Fernando, ¿conocido? ¡Hombre! Pero si esto lo hace muy regularmente, estamparse, digo. El F-35 ya es un avión que cuando uno consulta, así en plan, venga, voy a meterme en Google, en donde sea, voy a buscar en un buscador y tal, voy a buscar, que hay un montón de listas y tal, mejores, peores hechas, pero bueno, los 10 o los 15 o los 20 aviones peores de la historia militar. Pues entre los 10 peores está este. O sea, imaginaros. Y este es, supuestamente, la gran, junto con el F-22, se supone que el F-22 Raptor, este sí que es, digamos, de superioridad aérea, es un birreactor, con unas capacidades superiores al F-35, pero es extraordinariamente caro, como suelen ser las cosas de los norteamericanos. Y por eso solo se fabricaron unos 200. Este iba a ser el caballo de batalla, nunca mejor dicho, es decir, el avión multiusos, porque iba a haber diferentes versiones, una para los marines, una para el ejército del aire, otra también incluso para el ejército de tierra y tal. Es decir, bueno, varias versiones para diferentes funciones y tal, tanto de despegue normal como de despegue vertical para los marines, aterrizar, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, pues por supuesto este programa, que es un programa ya ni me acuerdo, es decir, cuando se empezó este programa yo debía estar en la escuela, a ver, tanto no, pero se van desde el inicio de este programa, son más de 20 años, es decir, una cosa de locos, 30 años así, con numerosísimos retrasos, sobrecostes, no, lo siguiente, o sea, de lo que se presupuestó en su momento a lo que se está pagando ahora, vamos, no sé cuánto, triplicado, en fin, un disparate. Ya digo, con cantidad de problemas tanto en el software como en el hardware, es decir, problemas de todo tipo, que ha hecho que se retrasa aún más, claro, porque cada vez que había un accidente de estos, hay que estudiar cuáles han sido las causas, se paraba la producción, antes, al principio, se paraban las pruebas con los prototipos, en fin, un desastre. Y estos iban a fabricar en torno a unos 3.000. 3.000. Claro, iba a ser ya digo, el caballo de batalla, ¿no? En todas las situaciones y demás. Un desastre. Se ha visto ya, porque lo hemos podido ver, claro, si llevas un F-35, que además exige un mantenimiento extraordinario, costosísimo, es muy delicadito el avión este. Si además, ya digo, hombre, si lo vas a bombardear a talibanes que no tienen defensa aérea, pues
Pues claro, también eso lo hace cualquier avión, quiero decir, no hace falta, vamos. El más cutre que puedas encontrar lo hace. Pero claro, ya lo hemos visto teniendo que hacer operaciones de más enjundia, en la que ya no es solo bombardear a gente que no tiene prácticamente capacidad de hacerle ningún daño o ninguna. Y ya hemos visto, pues, cómo acabaron al menos con 20 en ese país innombrable que está entre Jordania, el Líbano y Egipto, en el ataque, el primer ataque, digamos, de cierta enjundia que hizo, de cierta, digamos, potencia que hizo Irán en represalia a lo que estaban haciendo estos señores del país innombrable. Y atacar una de las bases militares y ahí, pues, parte de los F-35 tienen unos 50 ese país, pues unos 20 mínimo, pues seguramente más, quedaron destruidos o dañados, no sabemos en qué nivel de daño, hasta qué punto estaban descartados, podían volver a estar operativos y en qué tiempo, pero bueno, estos son aviones, ya digo, que los accidentes son muy comunes y que además son tan malos que ya el propio Pentágono, ya las propias administraciones Biden anteriores se dieron cuenta, pero con la administración Biden ya se tomó las decisiones claras de ir a decir, bueno, no vamos a fabricar los 3.000 y pico que vamos a fabricar, esto no tiene sentido, es un avión que es una birria, como tenga que combatir de verdad contra aviones digamos, de su misma calidad, no olvidemos que este es un avión actualmente de lo que se llama, bueno, quinta generación, es decir, de máxima modernidad y capacidades Steel, es decir, capacidades antidetección, etcétera, lo más de lo más. Equivalente a lo que sería el J-20, si mal no recuerdo, chino, o el Su-57 ruso. O sea, un avión de lo más de lo más. Bueno, pues es Fernando, que vamos. esto Sí. de acuerdo al reporte de CNN, un avión de combate F-35 se estrelló durante una misión de entrenamiento en la base aérea de Eielson en Alaska el día de hoy, el día de ayer, martes. El piloto sufrió una falla durante el vuelo, muy específico, el reporte. El piloto sufrió una falla Falló. durante el vuelo, pero logró eyectarse, según el coronel Paul Townsend, comandante de, bueno, del 354, ¿cómo llaman a los, acá en inglés esto? Escuadrón, ¿verdad? Esa es la palabra para los aviones. El escuadrón número 354. En un incidente separado ocurrido en octubre, lo recuerdo, Fernando, lo presentamos aquí. Sí, en Japón hubo uno que se estampó. También. Una investigación del cuerpo de Marines determinó que un piloto se eyectó de un F-35 cuando no era necesario, dejando que la aeronave volara de forma autónoma durante 11 minutos antes de estrellarse en una zona remota de Carolina del Sur, según Associated Press. Querían un intento con la inteligencia artificial, Fernando. Por eso sí. abandonaron en el aire durante 11 minutos y al final Ver, no pudieron capitanearlo de a vuelta. mí lo que me parece es que los pilotos norteamericanos, sí, los pilotos norteamericanos tienen un enorme valor con el mero hecho de subirse al aparato ya. O sea, que encima, ¿qué quieren? Que encima estén volando todo el tiempo. No, yo el primer fallito que viera, pero vamos, fallito tonto, yo me eyectaba. Es decir, pues teniendo en cuenta. Me recuerda mucho un avión muy famoso en su momento, en época de la Guerra Fría, norteamericano, que tuvieron también las fuerzas aéreas europeas de algunos países europeos, como Alemania, etcétera. El F-105, me parece que era, ¿cómo se llamaba? El F-105, y este era conocido, traducción mala, como el hacedor de viudas. Es decir, porque es que este era muy rápido, pero iba tan rápido que no había manera de controlarlo. Es un avión de los años 60, por ahí, 50, el 60. Thunder Chief. Sí. Republic F-105 Thunder Chief. ¿Puede que ese, Fernando? Conocido como Puede THUD. que sí, alas cortitas. Bueno, pues este era conocido como el hacedor de viudas porque se cargó como 100 pilotos, es decir, en su vida útil. Se estampaban, porque era una cosa tremenda. Entonces, bueno, pues este F-35 recuerda mucho a eso y especialmente, claro, la mayoría no, pero veremos que muchos de los accidentes, problemas, etcétera,
es la peor de las versiones, en la que está menos lograda, que es justamente en la versión de los marines utilizada para despegue y aterrizaje vertical. Esto no hay manera, o sea, se estampan sí o sí. Aquí he encontrado en Porque no hay Google, manera. Fernando, el 100, no el F-105, sino el Ah, F-104 sí, Starfighter. Ahora lo presentamos. Ponelo. El Ahí está. Starfighter, sí, sí. El hacedor de viudas, que me he pasado un número. No, el F-105 es un. El F-5, aquí lo tenemos. Era muy rápido para la época y era incontrolable. Es decir, se estampaba con mucha facilidad. Y ya digo, no me acuerdo de la cifra, pero cerca de 100 pilotos que se cargó. Y estabas, me acuerdo que las fuerzas aéreas norteamericanas, porque eran norteamericanos, pero también las fuerzas aéreas alemanas, etcétera. O sea que, y es, bueno, pues un avión que fue un desastre por eso, porque era incontrolable. Y pues es otro desastre, hasta el punto de que ya están trabajando para ni siquiera fabricar esa cantidad, porque además terminaría, no sé cuándo acaba el programa, pero acabaría la década que viene, finales, una cosa así. En las entregas, digo, de todos estos aparatos. Y ya están diciendo que no van a hacer esas entregas y que todas. Y ya están pensando en el sustituto, pero un sustituto, aunque sea, digamos, intermedio entre lo que será el avión de sexta generación y tal, pero algo que funcione y que cubra Sí, un poco ese acá, hueco. Fernando, yo ni enterado de esto, yo sin idea de esto. Acá de Wikipedia, Fernando, el Sí, Starfighter llegó a volar sí, con sí, 15 fuerzas aéreas, pero su pobre historial de seguridad, especialmente sí, al sí. servicio de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, le trajo muchas críticas. Los alemanes perdieron 292 de 916 aviones, casi un tercio, y 116 pilotos muertos entre 1961 y 1989. Y ¿Para qué quieres una guerra? su alta tasa de accidentes le valió el apodo en alemán de Witwenmacher, hacedor de viudas, por parte del público alemán. Claro, es que yo me acordaba de las cifras, ¿verdad? Dices, vamos a ver, Tremendo. cualquiera que lo vea dice, ¿esto qué pasa? ¿Que Alemania estuvo en una guerra en esa época? No estuvo en ninguna. O sea, de hecho, yo creo que si hubiera estado en una guerra, hubiera perdido menos aviones. Es decir, bueno, pues el F-35 es un digno sucesor del Starfighter, es decir, del F-104. Bueno, pues ya digo, un desastre costosísimo, ¿no? Me acuerdo cuántos miles de millones vale cada aparato, pero es un disparate. Y esto nos viene muy bien para hacer una pequeña referencia a algo que estamos viendo ahora y que está muy de moda, pero que, vamos, muy de moda, muy en el candelero, ¿no? Que es el famoso golpe que ha dado a las grandes tecnológicas. Aquí tenemos el F-35. También se le criticó en su momento casi todos los aviones de superioridad aérea y tal, de nueva generación y tal, norteamericanos o de otros países, suelen ser birreactores. Que hicieran uno con un solo reactor para un avión que se supone que va a ser lo mejor de lo mejor, también hubo muchas críticas, pues decían, bueno, es que, a ver, es que como le falle uno, pues por eso, por alguna razón tienen dos. Es decir, entonces, bueno, pero ya digo, un absoluto desastre, pero aquí va justo porque esto es el ejemplo claro de por qué el complejo militar industrial es un desastre y por qué no funciona. Y hasta qué punto las fuerzas armadas y las fuerzas aéreas en este caso, pero bueno, el ejército norteamericano está sobrevalorado y cómo obedece realmente a una realidad mucho más desastrosa, cutre. Es decir, que es que ya no estamos hablando de la inmensa capacidad de producción que tenía, tanto en modelos como en números, y aparte de que siempre te salen aviones malos, como el F-104, es decir, pero bueno, aviones estupendos como el F-5, como el Phantom, un montón. Los mismos F-16, F-18, F-15, el F-14, lo que pasa es que era carísimo y era un avión además fundamentalmente para los portaaviones norteamericanos, pero eran aviones de calidad. Pero lo que tenemos ahora es una degradación de ese complejo militar industrial norteamericano, del que ya avisó en su momento el famoso discurso de despedida de Eisenhower, que lo conocía muy bien, era fue general en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, es decir, y luego presidente de Estados Unidos,
Y en ese discurso, él se da cuenta de algo que es lo que nos explica esto y que explica que Estados Unidos ahora, como potencia militar, aunque siga siendo muy fuerte, sea mucho menos poderosa de lo que debería ser debido a la ineficacia, a la ineficiencia del complejo militar industrial. Y esto lo explica bien Eisenhower, desgraciadamente para los norteamericanos, y tal y como predijo, digamos, de alguna manera Eisenhower, pues ha dado el escenario peor, o como advirtió de lo que podía pasar, pues eso que advirtió al final no sirvió de nada la advertencia porque ha pasado lo que él se temía que pasaría. Él se da cuenta de una cosa, Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial nunca fue una gran potencia militar. Tenía mucho músculo económico, etcétera, y cuando era necesario, como en la Primera Guerra Mundial, pues ponía la máquina, digamos, a funcionar y empezaba a fabricar pues armamento, tenía, bueno, gran cantidad de población y, bueno, de hecho, en la Primera Guerra Mundial mandó más de 1 millón de soldados que fueron los que hicieron que una guerra absolutamente, bueno, de una guerra total en la cual los combatientes estaban exhaustos, especialmente en el frente occidental, también en el oriental, pero bueno, en el frente occidental, pues inclinó la balanza del lado de los británicos y de los franceses y en contra de los alemanes. Pero eso lo hacía cuando lo requería. Luego después volvió a tirar mucho de ese armamento y tal, y no fue una gran potencia militar hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando ahí empiezan a generar armamento en cantidades verdaderamente brutales. Yo no me acuerdo, pero es brutal. O sea, el número de portaaviones, tanto de los grandes como unos que eran más pequeños, una especie de mini portaaviones, que hicieron los norteamericanos, estamos hablando de muchas decenas. O sea, no me acuerdo cuántos, pues no sé la cifra, pero estamos hablando de, no me acuerdo, pero no sé, a lo mejor de 50, 60, verdaderas barbaridades. Su flota, al terminar más o menos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, su flota era de más de 1000 barcos de guerra. La actual no llega a 300, para que nos hagamos una idea. Es verdad que tampoco esto no es solo cuestión de cantidad, también de calidad, ¿no? Y es verdad que te puedes permitir con el paso del tiempo reducir la flota si esa flota tiene muchas más capacidades en cuanto a calidad defensivas, operativas, etcétera. Aún así, la diferencia es notable, ¿no? Llegaron incluso a tener algunos más, creo, durante la guerra de Corea. Y esta es un poco la gracia. Es decir, cuando llega Eisenhower, se da cuenta y dice, aquí hay algo que es novedoso. ¿Qué es lo que es novedoso? Que después de la Segunda Guerra Mundial, sí es verdad que muchas, porque es que las cantidades que habían producido de armamento tenían ya sentido, sí es verdad que muchas se inutilizan, se tiran a la basura directamente, pero aquello ya no se desarma como se desarmó, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial. Ahí ya se ha creado una industria de armamento poderosísima que él ve que con la guerra de Corea se reafirma, se asienta y advierte diciendo, estamos creando un monstruo, estamos creando un complejo militar industrial. De hecho, es él el que crea el término, ¿no? En un discurso que habla de muchas más cosas, ¿eh? El discurso yo lo recomiendo a todo el mundo. Está en YouTube, está se puede ver de transcrito, en fin. O sea, no es difícil encontrarlo. Y es verdaderamente para quizá un diálogo, porque tampoco es muy largo, se puede analizar casi frase por frase porque merece la pena, ¿no? Es de una lucidez extraordinaria, ¿no? Y bueno, ahí es cuando él se da cuenta y advierte, dice, ojo, la democracia de Estados Unidos puede estar en peligro porque lo que yo estoy viendo es que se está creando una gran industria de armamento que está sobornando políticos, senadores, todo esto. Es decir, lo que él llama, ya a partir de entonces conocemos como el complejo militar industrial, que puede secuestrar la democracia y hacerse con el poder en la práctica. Bueno, pues efectivamente eso ha pasado. El poder no solo tiene el complejo militar industrial, lo tienen más grandes corporaciones de otros sectores, como el petrolero, como las tecnológicas, y por esto os cuento todo esto, ahora enlazaremos con las tecnológicas. Él se da cuenta de eso y al final advierte, pero esa advertencia cae en saco roto y lo que tenemos ahora es una industria de defensa y también aeroespacial porque son muy parecidas, son las mismas empresas las que hacen una cosa y la otra.
Boeing, McDonnell Douglas, etcétera. Es decir, son... Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que al final la tendencia, además ha habido una concentración empresarial, ha sido al oligopolio, porque no lo olvidemos, en el capitalismo, y esto hay estudios ya muy serios, incluso ya no de economistas, que son cosas pocas, los economistas no son serios, en general. O sea, hay gente muy buena como economista y tal, pero porque reconocen otras cosas que la economía no es una ciencia. Entonces, bueno, si partes de ahí y eres un tipo más o menos inteligente y tal, pues puedes decir cosas estupendas. Si te crees que lo de la economía es una ciencia, pues mal vas, porque no lo es. Es decir, entonces, bueno. Pero bueno, ahí hay gente, ya digo, que coge y, y ha hecho, incluso físicos, han hecho trabajos, o sea, gente que viene de la física, han hecho, o sea, ciencias duras, que van y te hacen, ya han hecho trabajos que han determinado, matemáticamente y tal, que en el capitalismo, en las condiciones más o menos reales del capitalismo, no el capitalismo que nos venden en la teoría, que ese nunca ha existido y va a existir. Esto es como el Olimpo. Pues no, lo siento, los dioses del Olimpo no existen. Es decir, en la realidad está muy bien y yo me lo paso muy bien leyendo mitología, pero no es verdad. Lo siento. Bien, pues lo que dicen estos es que hay una tendencia absolutamente, vamos, clarísima dentro del capitalismo realmente existente hacia el monopolio. Especialmente las grandes corporaciones. Es decir, en los grandes sectores. Sí. No Dale al solamente, no solamente en la teoría económica marxiana, de Sí. Marx, no necesariamente marxista, sino del capital, por eso lo de marxiano, como así también en la teoría económica liberal keynesiana, e incluso en algunos economistas liberales convencionales, Serios. Sí. sí, establecen claramente la tendencia natural del capitalismo hacia la concentración de los capitales. Capital. Así de sencillo, Sí, demostrado sí. Ya digo, es científicamente, que en 3 escuelas distintas lo presentan claramente, y eso lo presenciamos en el día a día, en nuestras vidas. Por eso, en los momentos en los que, bueno, había ciertos intentos de que eso no llegara hasta extremos grandes, Estados Unidos a veces ha tenido que hacer, bueno, tiene leyes, tenía, a la práctica ya las tiene, pero como si no, leyes antimonopolio, y alguna vez las han aplicado. Uno de los ejemplos más conocidos, la famosa Standard Oil de Rockefeller. O sea, aquello llega a ser un monopolio puro y duro y tuvieron que decir, oye, pues no, va a ser que no, vale. Y de ahí salieron las famosas 7 hermanas, las 7 grandes petroleras, gastando de California, etcétera, etcétera, porque dividieron ese monopolio en 7. Luego ha habido otro proceso de concentración y al final todo eso se ha quedado reducido en 2 o 3. ExxonMobil, la otra como Chevron y alguna más. Es decir, pero bueno. El otro día, Fernando, nada más en la asunción de Trump, la foto de Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y no recuerdo a quién más, al CEO El de de Google, Google, el al indio. presidente de Google, Es que no me acuerdo del nombre, por eso digo el indio. redondeaban alrededor de $1 billón en la notación española, no Sí, 1.000 millones, no. sino No, millón de ahora han bajado millones. un poco por el golpe que les han dado los chinos, pero vamos, Bueno, ahora un ahora poquito tienen un menos. poco menos. 5 Sí. tipos con $1 billón. Esos 5 tipos con, no recuerdo ahora el producto global, pero con el equivalente a la riqueza de algo así como el 40% de la humanidad. Ellos solos, con tantas riquezas como el 40% de la humanidad, de los $8.000 millones, 4.000, perdón, de los 8.000 millones de personas en el mundo, 4.000 más o menos la mitad, un poquito menos para el Sí. 40%, el 40% más pobre y 4 tipos con tanto dinero como casi Claro, 4.000 millones de personas en el mundo. Es verdaderamente una cosa escandalosa y en lugar de generar indignación no, genera los admiración. presentan, sí, como ídolos, los presentan Claro, como hombres, increíblemente. Bueno, es el porque mundo de hoy. aquí nos meten un engaño, una trampa, que es que nos cuentan aquello de que son hombres hechos a sí mismos. Que esto es muy americano, muy norteamericano, muy estadounidense. Es decir, que es mentira. De hombres hechos a sí mismos, nada. Para empezar, todas estas compañías
a lo largo de sus desarrollos, han tenido una ayuda pública tremenda. Y no solo ya tanto tema de subvenciones, como que muchos, o sea, cuando vemos un iPhone o cuando vemos cualquier móvil o un ordenador y tal, es decir, hay muchos componentes. Bueno, pues muchos de esos componentes, creo recordar que uno de ellos era la pantalla táctil, no estoy seguro, no me hagáis mucho caso, Sí, sí, porque a sí. lo mejor me equivoco. Es decir, no son inventados por estas grandes corporaciones privadas, fueron inventados en universidades públicas, etcétera, etcétera. Y de ahí lo cogieron. Es decir, que no pensemos que Steve Jobs y tal, todos esto. Bueno, Steve Jobs era un gran vendedor. Las cosas como son. Era un gran vendedor, es decir, supo vender muy bien su producto, supo crearle un aura de prestigio, como bien posicionar y muchas cosas. Pero, de hecho, el tema de Apple, quien realmente era el cerebro, digamos, un poco tecnológico, como ingeniero y tal, era Wozniak, no era Steve Jobs, que de esto sabía más bien poco. Era un vendedor, básicamente. Y con muchas ayudas, por parte, ya digo, directas o indirectas. Es decir, ellos cogieron mucho de universidades, de inventos, de logros que hicieron universidades públicas, privadas, centros de investigación, etcétera. Que no creamos que se inventaron todo. No. Y como bien sabemos, esto esto es lo que nos cuenta la leyenda de Bill Gates y compañía, de que hicieron esto en un garaje, pues no lo hicieron en un garaje. En un garaje harían otras cosas, no sabemos lo que harían en el garaje, pero desde luego no hicieron esto. Todo este rollo que he contado aquí, ¿por qué cuento yo este rollo? Patatero que os he soltado. Porque ahora voy y lo traslado a las tecnológicas. Esta ineficiencia brutal que ha llevado a que, como es un oligopolio, cuando es un oligopolio tienes un mercado cautivo en Estados Unidos que estuvieran, digamos, contratista, es decir, el que te contrata, y por lo tanto, al final, no tienes que competir. Cuando no hay competencia, te puedes permitir inflar los precios, tener retrasos, que tu tecnología no funcione, porque sabes seguro que te lo van a adjudicar. El ejemplo paradigmático por excelencia, Boeing. Tanto en el plano civil como en el militar. Está el famoso MAX que se estampa cada 2x3 y que lo tienen que paralizar pues para revisar qué es lo que ha fallado esta vez y con eso muchas más cosas. Esto mismo, exactamente igual, es lo que ha pasado con las grandes tecnológicas norteamericanas, o está pasando, y de ahí el susto que se han pegado todos estos con los chinos, con DeepSeek, mal pronunciado porque yo esto, en fin, ya sabes. Uy, esta gente, qué majetes. Antes de comenzar con DeepSeek, Fernando, acá una imagen muy Reveladora. gráfica, muy reveladora, de precisamente quienes acompañaban a Trump durante la ceremonia de asunción a la presidencia. Mark Zuckerberg, hasta hace poco enemigo, 217.000 millones de dólares. No está mal. Elon Musk, esto antes del golpazo de de tontazo, DeepSeek, sí. pero bueno, más o menos. Elon Musk con 426.000 millones de dólares desde la elección de Trump hasta ahora, con un aumento de 200.000 millones de dólares en su patrimonio, de 264.000 a 426.000 por la valorización de sus acciones. Acá abajo el amigo Jeff Bezos o Jeff Bezos, como lo llaman en inglés, 247.000 millones. Un billón nada más, perdón, billón en inglés, en realidad 1.000 millones. Sundar Pichai, el presidente de Google, solamente con 1.000 millones de dólares. Sam Altman también con otros 1.000 millones de dólares. Acusado de pedofilia, si es cierto o no, ni idea, pero bueno, todos con cositas. Ahí lo ¿no? dejamos. Sí. Acá Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, sí, de Google con mucho más, 157.000 millones de dólares. Acá Tim Cook, el presidente de Apple, 2.000 millones de dólares. Y después, bueno, un clásico de las finanzas, Murdoch, con 22.000 millones de dólares. Y el único europeo. El único europeo, Arnold, del grupo Arnold, con 191.000 millones de dólares, en lugar más de, en inglés, 1 trillón, en español correctamente, 1 billón de dólares, 1 millón de millones de, ¿cómo llamarlos? Dioses en la tierra, prohombres, superhombres mexicanos. Hombre, a ver, es verdad que hay gente que hay con mucho talento. Yo no les niego en absoluto,
a Elon Musk, por ejemplo, que sea un gran ingeniero. Ojo, esto no se lo niego, ¿eh? Sí, Las pero cosas de como ahí son. yo con muchos grandes Ahora ingenieros bien, conocidos, lo Fernando. que sí podemos decir es que son gente sin escrúpulos, pero sin escrúpulos, y que explotan a sus trabajadores No. De una manera cuasi esclavista. Elon Musk es un ejemplo clarísimo, ya tiene muchos problemas. Lo que pasa es que, claro, allí el que se mueve se lo cargan, vamos, y los tratan verdaderamente como si fueran ratas. Es decir, y los obliga a trabajar, eso de trabajar 8 horas allí. Vamos, con Ahora, Elon Musk, como que lo de no. grandes, Fernando, yo en discrepancia con respecto a lo de gran ingeniero Elon Musk. No, digo que no, Él, no lo sé. él comenzó en PayPal, comenzó como Sí, uno de los gerentes de PayPal. Él un gran capitalista, eso sin sí. dudas, un generador de innovación con miras a las ganancias, pero estos tipos no participan no participan en el diseño de las de la técnica detrás de los lanzamientos al espacio o de la inteligencia No, artificial. pero No bueno, podrían, pero Pero bueno, admirable digamos que por lo menos especialistas, nada más. supo tener un poco la idea de que vamos a dedicarnos a esto y que esto tiene futuro. Es decir, bueno, o sea, te Bill lo Gates digo en el porque 70 y pico, él mismo, junto a un grupo de personas, comenzaron el desarrollo del idioma informático, el lenguaje informático conocido como BASIC. En el sí, 70 y pico, él un gran ingeniero, pero eso en el 70 y pico. Después abandonó el rol de ingeniero, comenzó a capitanear su empresa muy acertadamente en términos de ganancias y a partir de ahí, vuelto Bill Gates, pero ya de ingeniero, nada. nada, sí, a ver, por eso digo que, a ver, lo digo esto porque no pues vamos, por reconocerle algo, quiero decir, pero que si algo caracteriza a todos ellos, más allá de que puedan ser buenos en sus profesiones originales y tal, es que son unos tiranos sin escrúpulos como empresarios. Sí, Pero sí, algo brutal. Y no hay más que hacer, no hay más que hablar con algún empleado, por ejemplo, aquí, esto que es fácil, de Amazon. sí. Y que te cuenten el horario laboral, lo que les pagan, las condiciones, y verás Sí, que además, no son las mejores que uno puede pensar. y personalmente casi todos ellos conocidos como déspotas, incluso con sus Sí, sí, o sea, colaboradores. Sí, sí, sí. déspotas, agresivos, es decir, claro, a ver, todos ellos tienen un ego enorme, son hiper narcisistas, se creen dioses, las cosas como son. Es decir, muchos de ellos son psicópatas, otros tienen otras patologías, pero claro, ninguno es normal, dicho así, suponiendo que se pueda establecer ahora mismo en las sociedades occidentales capitalistas un estándar de normalidad, cosa que es más bien dudosa. Pero bueno, en fin, vamos Comenzamos a, con DeepSeek, Fernando, con así, el esto Waypath. iba. Sí, Porque esto es lo importante del tema. Por eso he contado todo este rollo. El mismo modelo el complejo militar industrial ha pasado con las tecnológicas más recientemente, claro. Es decir, las tecnológicas, no olvidemos, cuando las .com, la crisis de las .com y tal, al principio salieron muchas. Acordaros de muchas cosas que ya ni nos... ¿Quién se acuerda? Yo qué sé, de Netscape. ¿Te acuerdas de Netscape, mal pronunciado, que era la que dominaba antes, cuando Google ni existía? Es decir, bueno, pues ahí hubo una limpieza y luego ha habido lo de siempre, lo que comentábamos antes, hubo una concentración del capital que lleva al monopolio o al oligopolio. Y un caso paradigmático. Y esta gente, además, lo que ha hecho es, te digo, con beneplácito estatal y demás de Estados Unidos, es cargarse la competencia fundamentalmente de dos maneras. Una vez que ya eran grandes, que ya eran muy poderosas. También contaremos alguna cosa de esto, pero bueno. Y un ejemplo de estos que conocemos todos. Cuando Facebook ya era una gran empresa, con Zuckerberg ya conocido por todos los lados y tal, pues dice, hay por ahí, había una empresa de unos señores que ponían fotos y vídeos y tal, al principio yo creo que ni vídeos, verán fotos, es decir, que luego conocemos como Instagram. Esto es una cosa tremenda y tal, esto tiene futuro, esto tiene un gran tal, ¿y qué hace? Competir con ella y crear una especie de Facebook, crear su Instagram propiamente, no, la compra. Y puede hacerlo, porque tenía un montón de dinero, va y la compra. A unos señores también se inventan una cosa de mensajería, que te pueden mandar mensajes, llamar, no sé qué, conocida como WhatsApp. ¿Y qué hace el señor Zuckerberg y compañía? Pues dice, crea, él, inventa. No. La compra.
Y por eso tenemos que Instagram y WhatsApp pertenecen a Meta. Es decir, a lo que antes llamábamos Facebook. Y así todas. Es decir, ¿qué pasa? Que y esa es la parte, digamos, menos mala. La siguiente es, o sea, si ven que no pueden competir con algo que está surgiendo, se lo cargan. No es que lo compren, se lo cargan. Es decir, bien sea vía hundirla, la empresa, o vías aún, es decir, compra de patentes, en fin, de todo. Cualquier cosa es válida. ¿Qué es lo que han conseguido? Sí, que estas empresas sean enormes, pero que, y ahí es donde entran los chinos con DeepSeek, absolutamente ineficaces. Ahora nos hemos dado cuenta que era un fraude, que no hacía falta lo que nos contaban, que no hacía falta tener unos microchips de 2 nanómetros para poder hacer tal, no, que se puede hacer con microchips mucho más, menos sofisticados, con menos tecnología. Que esto que nos vendían de que esto solo pueden hacer estas empresas que son grandes, gigantes, porque tienen una tecnología inigualable y que nadie puede ni acercárseles, era mentira. Es decir, han reproducido el mismo modelo del complejo militar industrial, por eso podemos hablar del complejo tecnológico norteamericano, no sé cómo llamarlo. Es decir, porque este complejo se ha convertido en un oligopolio que nos vende fundamentalmente a todo Occidente y que no es lo que nos contaban, no es competitivo, está por supuesto hiperinflado en los mercados, por eso Nvidia, fabricante de microchips, ha pegado un tortazo, por lo menos inicial, no sé cómo andará la cosa, pero el primer día perdió medio billón, un desastre, luego supongo que habrá recuperado algo, pero fue un desastre y un colapso porque lo que todos los inversores se han dado cuenta es que nos estaban tomando el pelo, es que nos estaban engañando, es decir, nos estaban vendiendo como algo que solo ellos podían hacer y ahora llega una empresa china más bien pequeña en términos de las tecnológicas y nos da un producto mucho mejor de código abierto que encima puede desarrollarse porque toda la gente de los desarrolladores puede meterse ahí y hacerlo mejor, pero no solo eso, es decir, y además lo que parece ser que hace es que, bueno, por supuesto, no necesita esas gigantescas campos de ordenadores, de servidores, de CPUs y tal, de cientos de kilómetros, vamos, una cosa espectacular. Justo lo que nos acaban de vender con lo de Stargate, es decir, con el proyecto de $500 millones para las tecnológicas, para montar una inteligencia artificial que va a ser, bueno, vamos, la mundial. Pues no va a ser tan mundial. Y vienen los chinos y pegan un golpe. A ver, esto también está, digamos, no digo que esté completamente dirigido porque el producto estrella que es el que rivaliza con el famoso ChatGPT o ChatGPT, vamos a castellanizarlo, que le den a los anglos, pues ahora resulta que es al menos tan bueno como él, eso sí, costando muchísimo menos. Es decir, es que no me acuerdo la cifra, pero me parece que estos tíos han gastado $6 millones, que a ver si es dinero, pero comparado con lo que se gastan ellos, que no sé si han sido 100 millones, o me parece que era Meta, o uno de estos, es decir. Sí. No, y además, por sobre todas las cosas, vos la última vez lo presentabas muy correctamente, Fernando. La inteligencia artificial genera un consumo energético y de agua para la refrigeración de los servidores, precisamente por esa enorme cantidad de cálculos necesarios para el funcionamiento de la inteligencia artificial, ahora reducidos en un 98%. Claro. Lo que en términos de dinero antes podían generar con alrededor de $150 de energía, servidores, agua, etcétera, ahora lo pueden generar con 15 centavos de dólar. Ya ni siquiera de 150 a 15, sino de 150 a 15 centavos de dólar. Una cosa fenomenal a partir de mejores algoritmos. Los cálculos hechos por las máquinas para determinar las respuestas de la inteligencia artificial, mejor hechos. Por cierto, algo leído estos días sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial, básicamente para responder correctamente una pregunta, a partir del análisis de ingentes cantidades de datos, por eso todo el tiempo bajo entrenamiento y leyendo cosas creadas por hombres, ¿no? Por personas, pero
básicamente realizan un cálculo de probabilidad respecto a la próxima palabra correcta. Esa es la lógica del funcionamiento. Van determinando palabra por palabra, a partir de cosas ya vistas en el pasado, cuál es la próxima palabra probablemente correcta para responder en una lengua humana, ¿no? Con lo cual, la cantidad de cálculos detrás de cada una de las palabras puestas en una oración, una locura, pero bueno, con un resultado Por eso fenomenal, ¿no? necesitas ordenadores con una potencia brutal. Y aquí hacemos un pequeño inciso. Así no funciona el cerebro humano. Ya lo podemos decir. Es decir, así no funciona el cerebro humano. El cerebro humano no hace no utiliza esa capacidad. Tenemos una capacidad enorme de cómputo, pero no computamos todo lo posible. No, seleccionamos. Es decir, nuestras redes, nuestras conexiones neuronales ya no se encargan de, digamos, de ver todas las probabilidades posibles. No. Se dirigen directamente hacia unas cuantas. Sí. Y el resto la desechan. Algún amigo programador mío ya con esto usado, él antes con ChatGPT y con otras aplicaciones, porque generan código para la programación, y ahora comenzó con esta y según él, espectacular, claramente superior a ChatGPT y mejor. Yo con algunas imágenes preparadas acá, Fernando, sobre Vale. esto, ¿por dónde querés comenzar? ¿Por Estados Unidos o por China? Empecemos por los chinos. Hay que decir, mira, una cosa más, que esto es importante, porque esto lo que nos viene a contar es que otra cosa que nos vendían del capitalismo, que el capitalismo optimiza todo. Mentira. Lo que estamos viendo es que es extraordinariamente derrochador. En este caso, por ejemplo, derrochador de energía, pero a lo bestia. Así que si queremos acabar con el cambio climático, mejor dicho, o con el supuesto calentamiento global y tal, pues el capitalismo no sirve. Ya, para empezar. ¿Y quién se ha cargado esto? Quiere decir, ¿quién son los chinos los que le han sacado los colores a las tecnológicas? Pues un país que lo podremos calificar, esto es otro debate, de socialismo con características chinas o de capitalismo con características chinas o de lo que nos dé la gana, pero que en cualquier caso, uno, la política manda sobre la economía, no la economía sobre la política. Y dos, tienen un modelo muy interesante, que lo dejo aquí muy esbozado, que es que dejan un mercado relativamente libre, bastante libre, para que surjan, y lo fomentan además, para que surjan estas, pequeñas empresas, no tan pequeñas, y compitan entre sí. Tienen ayudas y tal, pero al principio, sobre todo, dejan que compitan, y cuando ya ven que han subido, las que han, digamos, tenido más éxito, a esas sí ya las subvencionan más y tal, no sé qué. Pero en última instancia, el control, o sea, no el control, digamos, en el momento que están compitiendo, sino la decisión final de lo que se hace, lo que no se hace, si ahora ayudamos a esta o no, es una decisión política, porque no olvidemos que el Partido Comunista Chino, y esto se piense lo que se piense del Partido Comunista Chino, es decir, sí que tiene una idea, lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, es decir, pero sí que trabajan en principio, lo pueden hacer de manera dictatorial, como se quiera, para el bien común de su población. Y no porque sean santos, que no son santos, sino simplemente porque hay 1.400 millones de chinos, y yo que conozco un poquito a los chinos, pues os puedo asegurar que de pacíficos y aborregados como los europeos no tienen nada. Que si un gobierno no satisface, en este caso, la prosperidad que ha ido creando el Partido Comunista en los últimos, desde la reforma de Deng Xiaoping, es decir, 40 años, se lo cargan. O sea, lo tiran abajo. Es decir, así, no son para nada, digamos, pacíficos en el sentido de que no protestan. De hecho, un país donde hay un montón de protestas. Otra cosa es que aquí no se cuenta, porque no interesa, pero hay un montón de protestas de todo tipo. Son protestas locales, es decir, por un problema local, no son protestas contra el sistema. De hecho, hay un pacto social, y ese pacto social viene más o menos, no escrito, lo que viene a decir es que mientras el Partido Comunista, ahora en el poder, en el gobierno, en China, vaya creando más prosperidad, nosotros le seguiremos apoyando. En el momento que eso no suceda, pues tendréis un problema los señores del Partido Comunista y del gobierno. Quiero decir que los chinos no son nada conformistas en ese sentido. Ojo, no como los europeos, que sí, nos tragamos todo.
No. Así que tienen un interés, ya aunque sea egoísta, el propio Partido Comunista Chino y los propios dirigentes chinos, de que sus ciudadanos prosperen, porque si no se los cargan. Es decir, aparte ya de que hay una tradición meritocrática, confuciana, etcétera, que aquí no existe. Es decir, pero bueno, es otra historia. Pero esto es fundamental. Es el poder político que piensa en el bien común de su población quien controla la economía y quien decide lo que se hace, lo que no se hace. Es decir, lo que están haciendo los chinos es domesticando el capitalismo, por decirlo así, o envidándolo. Es como un caballo salvaje, el capitalismo desbocado. Le ponen las bridas y dices, tiro y no te muevas. Esto es lo que están haciendo y justo lo contrario que hacen estos que lo que de Estados Unidos, que es los globalistas estos, que lo que hacen es cargarse el libre mercado por debajo y generar grandes corporaciones con monopolios y oligopolios, cosa que no hacen aunque haya una economía estatal muy importante, no tan importante como la gente cree, pero bueno, importante en China, donde cosa importante para evitar el desastre que generan los grandes bancos y los grandes fondos de inversión y tal, los bancos chinos son públicos. Es decir, están al servicio de prestar, que es para lo que sirven, no para generar burbujas. Completamente de acuerdo con vos, Fernando. Mm. El poder revolucionario del capital, por cierto, reconocido en Sí, Marx, por Marx, en el manifiesto comunista, claro. El manifiesto comunista, el El Capital, las 48 del primeras Capital. páginas, comienza una obra propagandística del capitalismo, Sí. porque presenta el poder transformador de las relaciones capitalistas, en tanto generan el desarrollo de la técnica, de las fuerzas productivas, de la riqueza, todo eso, ahora bien, puesto al servicio de la humanidad por un gobierno al servicio del bien común. Bueno, muchos conceptualizan a eso como el socialismo, o por lo menos como una economía mixta en todo caso, Sí, y no el fetichismo del libre mercado y en realidad un negocio turbio de unos pocos alrededor del poder, ¿no? Claro, y esto nos lleva a lo que ibas tú a contar ahora. Por cierto, que ahora tendré una reflexión muy especial, pero sigue. Pon ahí. Bueno, querías comenzar por China. Atención a esto, Sí. Fernando. Esto he visto recién hoy, yo hasta hace poquito, sin la más mínima idea de quién el creador de esto. A ver. Aquí imágenes de hace una semana, en una reunión entre el primer ministro Li Qiang de China con desarrolladores de inteligencia artificial, incluidos el señor Liang Wenfeng, creador de DeepSeek. Yo quiero que vos determines quién de todos estos, yo hasta hace 10 segundos sin la más mínima idea, quién de estos señores, el creador, atención a las caras, porque de esto impresionante de película. ¿Quién de todos estos? A Yo ver. sé el primer ministro, ¿quién de todos estos? Una pista. El de más cara de nerd de todos estos. Ese el creador, acá sí el ingeniero en serio. Atención, atención. Ahí el primer ministro chino Sí. Una figura no tan conocida como naturalmente como el presidente. Bueno, acá hay algunos con cara de nerd, pero no tanto. Son de Liang Wen, el creador de... ¡Epa! Uf, y por acá puede ser. Efectivamente. El de las gafas. Este muchacho, Fernando, ese Liang Wenfeng, el creador de esta obra revolucionaria, este sistema de inteligencia artificial, el cual determinó una caída en la cotización bursátil de Nvidia de 600.000 millones de dólares en un día. ¿Por qué? Porque genera inteligencia artificial mejor a muchísimo menor costo, con menos tiempo de procesamiento, y por ende la principal productora de superchips creados para esos procesamientos monstruosos de la inteligencia artificial estadounidense, ahora en problemas por menor demanda de chips de aquí a futuro. Claro, y también parece ser que han demostrado también que
están utilizando, que no hace falta utilizar estos chips de última generación, que se puede hacer con chips mucho más antiguos, con menos capacidades, que no hace falta todo esto. Porque una de las cosas, yo no soy experto en inteligencia artificial, o sea, lo que sé, me lo han contado, lo he leído, he visto cosas, es decir, pero vamos, pero según parece, una de las muchas cosas que ha llevado al éxito de esta empresa y a esta pequeña revolución que ha habido ahora, es que cuando tú estás entrenando a la inteligencia artificial, tú lo que haces es hacer refuerzos positivos y refuerzos negativos. Entonces, que tú le dices, haz tal cálculo, tal racionamiento y tal. Entonces, bueno, pues tú coges y si acierta, pues digamos que le das un refuerzo positivo. Y dices, vale, de acuerdo, bien. Pues bien, este hombre ha añadido un elemento más que eso hace que no necesite tanta potencia de cálculo, etcétera, según parece. Y es que no solo hay un refuerzo positivo cuando la inteligencia artificial acierta, sino que la obliga, entre comillas, es decir, obligar, bueno, eres tú el que lo está diciendo lo que tiene que hacer. Digamos que tiene que además, no solo tiene que llegar al resultado acertado, tiene que explicarte el razonamiento lógico y ponértelo por el que ha llegado a esa conclusión, sea matemática o no. O sea, porque, ¿qué opina usted de ¿va a ganar el Madrid o va a ganar el Barcelona? Pues yo creo que va a ganar el Madrid o el Barcelona, lo que sea. Te lo tiene que explicar. Con lo cual ves el razonamiento, que además está en código abierto, que se puede ver, y a ese razonamiento, cuando ha llegado por un razonamiento, digamos, acertado, si se puede hablar de estos términos, también se le da un refuerzo positivo. No solo se lo da al resultado, sino al proceso de razonamiento. Y esto parece que es una novedad enorme. Ya digo, todo esto hay que cogerlo con pinzas, pero estamos hablando de algo que ha pasado esta semana. Quiero decir que no. Ojo, es importante esas imágenes que has puesto, porque justo después de todo este revuelo, una cosa que ha pasado, y bueno, después de Stargate, de famosa presentación de Tran y compañía, una cosa que ha tenido menos, digamos, ha ocupado menos titulares, pero muy importante, es que el señor Xi Jinping ha firmado una ley y tal, por la cual habría que ver cómo es el cambio, pero bueno, es más complejo, porque no solo es un tema de cambio, pues las cosas son más baratas en China y tal, pero ha soltado 1 billón de yuanes, no de dólares, 1 billón de yuanes para la investigación en inteligencia artificial. Sí. Que esto en China es mucho dinero, ya os digo yo, que esto no es ninguna tontería. Sí. Y ya veis cómo optimizan. Y 2 datos de cómo hasta qué punto los chinos, por eso están desesperados los norteamericanos y estamos en una situación tan peligrosa y ponen a Trump porque ya no les queda otra antes de que el imperio se derrumbe completamente y están en las últimas reforzándose como puedan. Si es que les pasan en todo. ¿Qué país es el que tiene más referencias en publicaciones científicas del mundo? China. Ya no es Estados Unidos hace mucho tiempo. Es China la que tiene muchas más referencias en las grandes publicaciones científicas, en las grandes revistas de todo el mundo, Science, Nature, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que antes hacía muy bien Estados Unidos, el fichaje de todo tipo de científicos, ingenieros o gente con potencial para desarrollarse y que se los llevaba. Lo de la famosa fuga de cerebros de Europa y otros sitios y otros continentes de Latinoamérica, etcétera, ¡pum!, que se iban a Estados Unidos y que les pagaban muy bien, porque lo que querían era eso. Bueno, pues ahora ya no es el polo de atracción de esa atracción de cerebros, es China. Y pagan mejor que Estados Unidos, en muchos casos ya. Es decir, que ya mucha gente dice, no, pues me voy a China porque yo soy un científico de tal, un ingeniero, no sé qué, y oye, allí tengo unas oportunidades y me van a pagar un dineral y vivo estupendamente y tal, pues voy para allá. Es decir, ya se ha convertido en un polo de atracción mayor que Estados Unidos. Y también, esto es fundamental, hay una... eso el gobierno lo tiene muy claro desde hace mucho, es decir, fomenta de una manera brutal las carreras de ingeniería. Es decir, se gasta todo lo gastable y hace todo lo posible para que tener más y más ingenieros. Cosa que en Estados Unidos es la inversa. Y lo que estamos viendo, que cuando va a TSMC, la famosa empresa de microchips taiwanesa, y le dice, vea, la fuerza, porque la fuerza. Es decir, ahora, venga, América primero y tal, no sé qué.
La forzó durante Biden, ¿eh? Pero bueno, da igual. Es decir, me pones en Arizona, creo que es y tal, me pones una fábrica de microchips. ¿Qué remedio? Pues vale, te la pongo. Claro, llega a TSMC y le dice, yo te la he puesto, estoy aquí fabricándola y tal, pero tenemos un problema. Que es que no tenéis ingenieros ni especialistas para producir chips en suficiente cantidad. Entonces, pues los tengo que formar y claro, eso me lleva más tiempo. No puedo cumplir los plazos porque no tenéis mano de obra cualificada. Es decir, en estas estamos. Es decir, que, claro, entonces, bueno. Fernando, por cierto, los popes, los genios, los adalides de la competencia, los estadounidenses, generaron sistemas de inteligencia artificial de código cerrado. Secreto el funcionamiento de los algoritmos detrás de la inteligencia artificial. Este muchachito con los anteojos culo de botella así, generó un sistema 10.000 veces mejor de código abierto, con lo cual todos los algoritmos detrás de esto aparecen publicados, abiertos a disposición de los desarrolladores, y a partir de ahí pueden comenzar ellos con sus propios desarrollos de inteligencia artificial y generan una competencia sana por el mejor resultado. Al final, ¿quién es el libre mercado y la competencia? ¿Los chinos o los Estados Unidos? Porque claro, bueno, a ver, es que es de risa. A ver, todo el mundo, es decir, es conocido, pero esto no es nuevo, es del siglo pasado. A ver, Estados Unidos, como todas las grandes potencias capitalistas, había que hacer la excepción. O sea, solo ha habido un país que ha sido, de verdad, ha fomentado el libre mercado durante una etapa más o menos de cierto tiempo, pero que tiene truco, que fue Gran Bretaña cuando inventan el capitalismo y solo ellos son capitalistas. Es decir, ahí sí, en el momento que sale competencia, se acabó. Es decir, la competencia. A partir de ahí, tanto el Reino Unido, incluso el Reino Unido, pero no digamos ya Estados Unidos, han sido proteccionistas, hiperproteccionistas en todo lo que les interesaba. O sea, yo apoyo la libertad de competencia cuando eso me beneficia, porque estoy de líder, pero cuando me perjudica se acabó el libre mercado y ni las puñetas. Ni Adam Smith ni va a decir una barbaridad. Ni Adam Smith, ni neoclásicos, ni clásicos, ni neoclásicos, ni mercado, ni leches. De hecho, dos de las grandes economías más proteccionistas que ha habido en el tema agrícola han sido Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, hiperproteccionistas. Con aranceles, con todo, con subvenciones, con... Bueno. O sea, viva el libre mercado. O sea, esto es un timo. Recién recordabas vos las protestas en China. ¿Puedo comenzar yo una protesta ahora, Fernando? Porque nosotros con 2.000 demoledores y 2.000 demoledoras conectadas en este momento y apenas 1.000 me gusta, la mitad. Demoledores y demoledoras, sencillamente clic en el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura. La semana pasada, por lo menos 3, una charla con vos desmonetizada, porque sí. Qué bien. Una con Juan Antonio también y después una transmisión mía solo, porque sí. Y eso que supuestamente con la llegada de Trump al gobierno desapareció la censura. Toda libertad. Mentira. Todavía a ver, un momento, por favor, que me escuchen todos. Hoy voy a hacer algo especial. Pero más likes y de todo. Compartir y tal. Empezar ya a compartir porque si no, la gente se lo pierde. Que este chiflao llamado Fernando Monagón va a hacer algo especial. No, voy muy en serio. O sea, lo que yo voy a hacer ahora, esto no se ha hecho nunca ni en la televisión, por supuesto, ni en internet, ni en YouTube. No. Esto no se ha hecho nunca y con contenido político y crítico, además. Pero además... Esto va a requerir, además, de una serie de pequeños instrumentos, de pequeños objetos, o sea, que para poder realizar esta acción. Esto es importante, ¿no? Entonces, ya digo, empezar a poner likes, porque si no de esto me arrepiento, tal, no sé qué. Ya 250 likes en estos 5 segundos desde el inicio de nuestra No, pero esto, ya digo, esto cuando lo haga, ya veréis que dirá, Dios mío, lo que ha hecho este hombre. Es decir, y empezaréis
a compartirlo, a hablar con los amigos, con compañeros del trabajo, familia, novios, novias, exnovios, enemigos, de todo tipo, es decir, marcianos, terrestres, con todo el mundo diciendo, tenéis que ver lo que este tipo ha hecho, porque esto no tiene precedentes. Te lo digo en serio, esto no tiene Yo precedentes. asustado ya acá. Yo acá asustado. Fernando, Pues por favor. estaría, vamos, me parece bien que estés asustado porque es para estarlo. Es decir, ya te lo Todo digo con la yo. ropa puesta, Fernando. Por favor, nada No, de. a ver, nada de sexo. No, el sexo por el Bien. momento, a- aunque Abierto al público sexo infantil. y geopolítica siempre han estado muy unidos, pero por el momento este tema es escabroso y no vamos a tocarlo. Ni siquiera vamos a ejemplificarlo. No va por ahí. Aquí Ya las te lo digo. palabras del propio Donald Trump, Fernando, sobre este golpazo con el DeepSeek chino. Future president ever sabotage our economy with out of control regulations as the last. No queremos tener más gobiernos como el anterior saboteando el desarrollo tecnológico con su regulación, con sus regulaciones. Two Democrat presidents have done. They went crazy. Last week I signed Como los últimos dos presidentes demócratas lo han hecho. Esta semana pasada firmé un decreto an order revoking Joe Biden's destructive artificial intelligence regulations so revocando la regulación de la inteligencia artificial hecha por Joe Biden, puesta en práctica por Joe that Biden. AI companies can once again focus on being the best, not just being the most woken. Así las compañías de inteligencia artificial, las compañías tecnológicas se pueden dedicar a ser las mejores y no las más woke. Como si la regulación... Sí, hombre, a ver. Qué obsesión con el tema de ninguna relación entre la regulación y lo woke o lo No. anti-woke, pero bueno, siempre ahí con el caballito de batalla de él. Today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular coming. Esta última semana he estado leyendo lo que sucedió en el campo de la inteligencia artificial con las compañías chinas y en particular con una compañía china, up with a faster method of AI. la cual generó un método más rápido de inteligencia artificial And much less expensive method, and that's good. y mucho más menos oneroso, mucho más económico. Because you don't have to spend this much money. I view Y eso es bueno porque no tienes que gastar tanto dinero. that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if Así que es algo positivo. Si esto es verdad, it's true, and nobody really knows if it is, nadie sabe si lo es, but I view that as a positive because you'll be doing. pero yo lo veo como algo positivo. Sí, positivo, sí, pero no para ustedes. Pero vivo acá, Donald. Aquí lo presenta como unas compañías chinas, como que no lo recuerda. Ahora va a recordar el nombre de la compañía. Qué casualidad. So you won't be spending as much, and you'll get the same result, hopefully. Es bueno porque no vas a obtener lo mismo y no vas a gastar tanto como antes. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for. Y ahí leyendo, evidentemente, del teleprompter, la implementación o la presentación de DeepSeek de los chinos o de la compañía china DeepSeek debería ser una llamada de atención, Our industries that we need to be laser focused on una llamada de atención para nuestras industrias, de que tenemos que estar enfocadísimos competing to win because we have the greatest scientists in the en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world, and Los propios líderes chinos me dijeron esto, ustedes tienen los mejores científicos del mundo. Seattle and various places, but Silicon Valley, they said En Seattle, en Silicon Valley, todos dicen lo mismo. there's nobody like those people. This is very No hay nadie como nosotros. unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have DeepSeek, cuando a alguien se le ocurre algo así, the ideas. We're always first. So I would say that's nosotros fuimos primeros, la idea se nos ocurrió a nosotros. a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending
billions and billions, you'll spend less and you'll come up with, hopefully, Pero esto podría ser algo positivo. En lugar de gastar billones o miles de millones y miles de millones, vas a obtener lo mismo por mucho the menos. same solution under A cambio de la misma solución. El Donaldo. ¿Qué tal, Fernando? A ver, bueno, lo primero, esto es una broma, tío. Lo primero que hay que decir es el gran titular es yo leo. Lee. O sea, nos ha confesado que lee. Es decir, yo leo. Que un presidente de Estados Unidos lea ya es una cosa. En fin, bueno, no, bromas aparte. Hay que decir una cosa, a ver. Y esto lo hace constantemente. O sea, Donald Trump es muy hábil mezclando verdades y mentiras. O sea, mete ahí en su discurso y hay cosas que dice que son verdad y otras cosas que dice, vamos, son mentiras, pero y él sabe que son mentiras, ¿eh? A ver, no es que. No, hombre. Y además, no olvidemos, pues lo que tú decías. Está ahí con los teleprompters. Es decir, que esto está escrito. Y no olvidemos que los teleprompters se usan en Estados Unidos hasta el alcalde de Wichita, que no sé dónde está, es decir, pues para las elecciones en su pueblo tiene teleprompters. Es decir, hay otros que no, como Putin y Xi Jinping, que a veces hablan, como Putin, por ejemplo, cuando se tira ahí 4 horas haciéndole preguntas de todo tipo y condición, en esto que hace todos los años, ahí no tiene teleprompters. Pero los políticos occidentales sí. Salvo, y cuando no les hacen alguna entrevista sin teleprompter y tal, pues se quedan atontados, como se quedó a esta que le hicieron al anterior secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que le preguntaron un par de cosas y quedó ahí atontado, no se ve nada. No me acuerdo ya cuándo fue. Pero, o cuando también hicieron la famosa entrevista a Kamala Harris, esta sin editar, que se quedó, pues eso, cagao, se quedan. No. Esto los occidentales no lo hacen y cuando lo hacen la lían. Bien. Luego hay que reconocerle al tipo que no olvidemos, está hablando fundamentalmente siempre para el público norteamericano, no para nosotros, que importa un pimiento lo que opinemos nosotros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y que ese tipo de lenguaje, digamos así, campechano y tal, tiene tirón, tiene su público, llega a la gente, ¿no? Esto está muy estudiado. O sea, no pensemos que ni Trump, ni Biden, ni compañía y tal, no tiene detrás 250.000 asesores que le están diciendo, mira, ahora tienes que ser más bruto, ahora menos, espontáneo, tal, no sé qué. Que le están diciendo, ya te pones la chaqueta azul con la corbata verde y ahora te pones en no sé cuántos. Es decir, todo está muy pensado. Pero, bueno, y aquí lo que vemos es que ha sabido tener cintura. Mintiendo, pero bueno, qué más da, mientras el discurso se lo crean, pero tiene cintura. El tío dice, se encuentra con una cosa que inesperada. O sea, llega el tío, ha presentado Stargate allí a bombo y platillo, en la Casa Blanca creo que fue y tal, no sé qué, diciendo, $500 millones, nos vamos a gastar $500 millones, y aquí estamos lo mejor de lo mejor, allí con el jefe de Nvidia, me parece que era, y tal, el de ChatGPT, no sé cuántos, en fin, todo como hacen todos los americanos, ¿no? A bombo y platillo, muy hollywoodiense, montando siempre un circo. Que les encanta al público norteamericano, por eso también lo hacen. Es decir, bueno, pues claro, y ha sido al día siguiente, a los 2 días, se encuentra con el tortazo este. Es decir, pero el tío reacciona. Y dice, vaya, la que me han liado los chinos. Entonces, dice, el discurso. Esto, mira, oye, voy a decir, voy a ir a por los chinos y tal, me le voy a cargar, mañana le bombardeo. No, va y dice, pues esto está muy bien, oye, esto, la competencia, lo que yo le he defendido siempre. Claro, ¿qué ha pasado para que no pasara en Estados Unidos? Biden, que con sus regulaciones, con sus prohibiciones y tal, no ha dejado que la inteligencia artificial florezca como se debiera y no ha dejado que estas pequeñas y tal, pues como esta, como el del chino este, pues pasaran aquí, porque nosotros si nos dejan, vamos, superamos a los chinos, ya lo han dicho los líderes chinos, que soy más inteligentes. Es decir, a ver, por supuesto esto es mentira, pero ¿qué más da que sea mentira? Quiero decir, la cuestión es que el tipo tiene cintura, que no olvidemos que está hablando para su público, para los norteamericanos, no está hablando para los analistas, que le importan un pimiento, y menos los europeos, es decir, ni para nadie, es decir, está hablando para esto y dicen, no, la culpa es de Biden, que estos tipos demócratas y tal, y además, fíjate, claro, si es que estropearon las empresas tecnológicas metiendo el wokismo, claro, en vez de meter ingenieros por sus propios méritos,
metían a uno por un ingeniero que era horrible, que era malísimo, que no sabía nada, pero que era un trans. Y como era trans, pues como en el deporte, es decir, lo metemos. Es decir, el tipo, Sí. esto No quiero decir, a recordó nosotros un nos lugar reímos, común. No pero, recordó un pero lugar al donde norteamericano que le vota y tal, claro. pues sí, claro, ¿qué razón tiene? No O sea, recordó uno de sus lugares comunes en este sí, discurso, el de los inmigrantes. los migrantes, claro, los inmigrantes, ¿no? Entonces, Estados Unidos superado en inteligencia artificial por Biden, por los ingenieros trans mexicanos. Eso no lo Es lo que le ha recordó ahí. faltado. Ahí le ha faltado reflejo para decir, claro, es que, es decir, que el tipo, aquí en este caso, ya digo, mintiendo un montón, pero bueno, ya digo, a ver, los políticos constantemente están mintiendo, todos en general, ¿eh? Y, incluso, fíjate, incluso los, entre comillas, permitirme un poco, esta simpleza. Incluso los buenos, entre comillas, lo de buenos y tal. Pero bueno, Putin también miente. O para que miente, sabe mentir. Quiero decir, miente cuando le interesa. Quiero decir, porque quiere dar una información. Algunas veces lo hace ya de cachondeo. El troleo que hizo con lo de Trump al principio, con Kamala Harris. No, si yo prefiero que gane Kamala Harris. Ahora diciendo, no, si yo con Trump me llevo muy bien y tal. Y vamos, Trump no hubiera pasado lo de Ucrania si hubiera estado Trump, y en vez del impresentable de Biden. Esto perfectamente sabe que, bueno, que va a saber que hubiera hecho Trump, que seguramente, o sea, esto no es una cuestión de presidentes, es decir, sino de políticas de Estado que vienen reguladas por mira, ahí tenemos. Mientras tanto, los chinos, Los chinos a lo suyo. Mientras nosotros estamos aquí y Trump, y te cuento. Y Biden, los chinos en esta, ¿no? Sí, ahí. Pues en el Ártico o en algún sitio de estos, algún sitio muy frío, en cualquier caso. Y lo que tenemos aquí son los que, tipo perro, es decir, estos son los, ¿cómo lo llaman? A ver, también los tipos clientes. Los perros robots, sí, pues Boston Dynamics los tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Pero quiero decir que los chinos aquí van a una velocidad brutal. Y en la robótica y en la inteligencia artificial, la robótica, China es el país que tiene más robots del mundo. Pero de lejos, ¿eh? Algo brutal. Y tiene su lógica. Aparte que es una apuesta. Ellos siempre no olvidéis que están pensando a largo plazo. Ellos no están solo. Evidentemente, ellos tienen que estar buscando soluciones a cosas nuevas que puedan surgir, como cualquier gobierno, como cualquier empresa, pero siempre tienen una planificación, sea el Estado, sea las empresas, a muy largo plazo. Y el Estado especialmente. A muy largo plazo quiere decir a 50 años vista. O sea, cuando estén todos muertos los que están ahora gobernando. O sea, que tienen esa visión estratégica, ¿no? Y en el tema de la robótica, la apuesta es por muchas razones, pero una de las razones de esa apuesta es por la demografía. Es decir, los chinos todavía no, pero lo van a tener en poco tiempo, un problema demográfico serio. Son 1.400 millones, que se dice pronto. Pero hay un envejecimiento de la población muy grande. No olvidemos que hasta hace poco tenían la política del hijo único, con lo cual eso ha tenido consecuencias no deseadas, por llamarlo de alguna manera, entre otras, el que ahora mismo tengan cada vez una población mayor, no tengan una población joven que vaya a sustituir. Cuenta la gente que sabe de esto. O sea, que todavía cuando estaban hablando de inteligencia artificial general, bueno, eso ya todavía estamos muy lejos de tener, digamos, una inteligencia artificial que sepa hacer muchas cosas distintas a la vez, como hacemos los humanos. O sea, tú puedes ser muy bueno jugando al ajedrez, ya sabemos que al ajedrez no tenemos nada que hacer, que nos machacan. Pero la máquina, la famosa Deep Blue, que ganó a Kasparov y tal, creo que se llamaba así, pero que luego, ya bueno, ahora ya las que hay ahora, vamos, la de móvil te gana al mejor maestro de ajedrez. Es decir, pero vamos, incluso lo dicen, bueno, ¿cuál es el juego más difícil del mundo? El Go chino, que es más complicado que el ajedrez. Bueno, pues también a grandes maestros de estos, al jefe y tal, se los han cargado. Es decir, pero esas máquinas que juegan al ajedrez o al Go lo hace fantástico, pero solo sabe hacer eso, no sabe hacer otra cosa. Y ese es el gran problema. Es decir, tener alguien, un ordenador, una inteligencia artificial que juegue bien al ajedrez, pero que también sepa andar,
que al mismo tiempo no solo sepan dar y jugar bien al ajedrez, sino que te pueda reflexionar sobre filosofía o hablar mientras aprende otro idioma, chino, lo que sea y tal, o simplemente sabe cómo cantarle una nena a un niño. Esto es lo que por el momento está años luz. Nada de nada. O sea, y esto, bueno, lo que sí, a ver, lo que hay un debate, yo no sé hasta qué punto es verdad, es decir, pero bueno, se habla y se ponen algunos ejemplos y tal, y bueno, es muy difícil de comprobar, de que se ha observado ya algunas inteligencias artificiales de estas generales, con las que se está trabajando, entrenando y tal, de que han tomado decisiones por su cuenta. Pero esto es un debate que no está claro, ¿eh? Quiero decir, que no sabemos si los ejemplos que se ponen son reales o, en fin, están manipulados o no. Pero, y en cualquier caso, si esto es así, habría que ver, bueno, habría que estudiarlo bien, las circunstancias y ver a qué se refieren y cómo ha sido esto de tomar decisiones autónomas o decisiones por su cuenta. Porque todavía, de hecho, tenemos incluso muchos problemas. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, que ahora ha habido un avance importante por parte de los rusos, que sepamos, que haya más cosas que no nos enteramos, porque ya han operado drones, no en enjambre. Lo que entendemos por enjambre de drones todavía no se ha conseguido. Veremos lo que se tarda, seguramente no mucho, pero todavía no se ha conseguido. Es decir, lo que sí parece que los rusos han conseguido es que varios drones lanzados inicialmente por un operador, o sea, por un tío que está con la pantallita y tal, una vez que ya han podido determinar una serie de programas y de objetivos, se coordinan y el operador se desentiende. Y lo que van a hacer esos drones es ir a por esos objetivos que le han marcado y si uno está más cerca, pues irá por este, el otro irá por el otro. Y si el objetivo se mueve, pues porque es un tanque, por ejemplo, pues le va a perseguir y tal, sin necesidad de que esté el operador del dron ahí con el joystick, tal que te pego, moviendo y persiguiendo al tanque. Parece que esto se ha logrado, pero ya digo, pero lo que todavía no somos capaces de hacer es eso, es decir, es poner X, 10, 20, 30, 40, 100, lo que sean, drones que sean completamente autónomos, que una vez que les has metido un programa o les has metido una inteligencia artificial o lo que sea, les has metido una serie de instrucciones y a partir de ahí, coordinándose entre ellos solamente, puedan funcionar. Esto todavía no. Porque lo que vemos de la China, que es espectacular, o sea, 10.000 drones que hacen unas cosas espectaculares. Eso es un tío, bueno, o 2 o 3, tampoco muchos más, que están con los ordenadores allí y tal, y que están mandando instrucciones o mandando los programas, etcétera, y tienen al menos una especie de dron repetidor, que es el que se encarga de mandar todas las instrucciones y que formen esas figuras, que se iluminen unos de un color, otros de otro y tal. Quiero decir, que tienen un tío detrás que lo está controlando, que lo está supervisando y tal, no van por su cuenta. Aunque han conseguido muchas cosas, es decir, una de las últimas cosas que se veían es que ya consiguen, por ejemplo, los chinos que después de que termine este espectáculo y que los drones vayan a un campo, donde sea y tal, a cualquier sitio así, y vayan, pum, más o menos depositándose en el suelo, se han conseguido, tienen las cajas donde van guardados, las maletillas, una especie de maletas abiertas, donde están guardados, que estamos hablando, además se ve la imagen, por lo menos de cientos, si no de miles de drones. Es decir, que directamente vuelvan cada uno a su maleta, que no es ninguna tontería. Y lo ves ahí llegando, pum, después de haber terminado, y pum, a su maleta. Metiéndose perfectamente, que no es nada fácil, o sea, pues tienes que encajarlo en el espacio, tal. O sea, que la cosa va muy rápido. Y que los chinos en esto van a terminar barriendo a los norteamericanos es algo obvio. Por esto están preocupados. Y por eso, aunque Trump haga estas florituras y diga, no, es que la culpa es de Biden y tal, no, por eso están en Consejo de Guerra, es decir, con todas las tecnologías, viendo qué hacen para cargarse a los chinos. Porque como hemos visto, los chinos compiten.
mientras que los americanos no. Y claro, esto es una desventaja enorme, además en tecnologías que ahora mismo son muy novedosas y que estamos aprendiendo e inventando y tal. Y aparte, la capacidad de trabajo de los chinos es brutal. O sea, los chinos quieren prosperar y quieren ganar mucho dinero. O sea un ingeniero o sea un barrendero, me da igual. Es decir, y les da igual. O sea, ellos lo que quieren es tener mucho dinero. Y si para eso tienen que trabajar 20 horas al día y dormir 4, lo van a hacer. Es decir, pues que está en su mentalidad. Es decir, para ellos es clave el tema de ganar mucho dinero. Aparte que otra cosa que les gusta mucho, a ver, es los bienes posicionales, que se llaman en economía. Es decir, es poder comprar cosas que determinan que tu estatus social es más alto que el del vecino y tal, y que perteneces, llamémoslo, a una clase o a un estamento, como queramos llamar, a un superior y que has ascendido socialmente. Y eso lo demuestras, no como haríamos aquí en Occidente diciendo, yo es que ahora mismo, fíjate, tengo un Ferrari y tal, no sé qué, y me he comprado una casa y fíjate que traje de Armani llevo y tal, no sé qué. No, ellos sí que también compran el Ferrari y el traje de Armani, pero no hace falta que lo digan, es decir, ya se ve. Es decir, eso es lo que demuestra y el criterio estético es secundario, que es decir, no se compran este traje porque es muy bonito o este bolso porque es tal, que puede gustarles o no, lo compran porque es caro y porque con eso demuestran que están en un nivel social y de renta mayor, no porque le guste o no. Aquí sí que tenemos más un componente, digamos, de fíjate, hoy me gusta este traje, me gusta ese sombrero, lo que sea y tal, vale una barbaridad y me lo compro, porque tengo dinero. Esto los chinos en menos. Es decir, que es un país que tiene ahora mismo un potencial tan grande que es imbatible. Imbatible por las buenas, digamos. Claro, lo que quieren es batirlo por las malas, los norteamericanos. Ya veremos si lo consiguen o no. Yo creo que no lo van a conseguir. El problema está lo de siempre. Es decir, no, si al final, pues eso, la Segunda Guerra Mundial, no, si los. Vamos a simplificarlo todo mucho. No, si los buenos ganaron, ya, pero ¿cuál fue el coste? 60 millones, Europa destruida, Asia Oriental destruida. Pues hombre, sí, pero pues esto es lo que se trata de. Y claro, una Segunda Guerra Mundial que solo al final del todo, ya como la guindilla, digamos, de capacidad de la guindilla, pero bueno, aparecieron las armas nucleares. Pero es que ya las tenemos aquí presentes y en muchos sitios, además. Entonces, claro, aquí ya la cosa cambia mucho y no sabemos hasta qué punto los norteamericanos están dispuestos a llegar. Lo que sí sabemos es que están dispuestos a llegar a cosas terribles. Lo vimos en Hiroshima y en Nagasaki, lo vimos en Vietnam, por ejemplo, con la gente naranja, que sabían perfectamente lo que iba a hacer. Es decir, con el Napal, por ejemplo, la imagen esa casi es icónica ya de aquella niña quemada, desnuda, es decir, saliendo de un ataque con Napal, porque Napal además es pegajoso, quiero decir, el combustible se te pega y te luego sí, la ropa quemada por el napalm, ¿no? Por el Napal. Lo que los americanos han demostrado es que son capaces de cualquier cosa. Y ese es el gran peligro. Bueno, ya me callo. Fernando, vamos a propósito a lo importante. de capaces de cualquier cosa, el momento de ya con más de 1.600 likes, el momento el gran momento. el momento máximo de la noche a cargo de Fernando Moragón. Esto tiene su cosa, ¿eh? Vamos a ver, concentración. Lo primero, aquí podemos ver un simple trapo, esto no tiene más historia, un trapo. Básicamente para evitar hacer publicidad, porque no se pretende hacer publicidad de ninguna marca. Solo como aclaración, yo ni enterado de. Ni enterado. No, es verdad. O sea, no sabe la barbaridad que voy a hacer a maestro. Todo lo que quieras. Mañana claro, perdidos al río, oye. Pues si lo cierran, que lo cierren, ¿qué se va a hacer? O sea, bueno, sí. Entonces, vamos, aquí lo que quiero es que se vea, no sé si se ve un poquito es una botella. Más arriba, una botella ahí, que voy a tapar, porque no vamos a hacer publicidad, porque no nos pagan, que si nos pagaran haríamos, cosas como son. Pero no pagan. Bueno, lo importante aquí es ver que es una botella de plástico, un zumo, un refresco, lo que sea, da igual, eso es lo de menos. Y que hay tapón. Esto es un tapón, sí. Tapón de plástico, de esto de rosca que se abre. Bien.
Hasta aquí la cosa está clara. Pues bien, esto es fundamental para entender el declive y la caída de Europa. ¿Qué tendrá que ver Europa con un tapón de plástico? Pues mucho, mucho. Y además con esto, la culpa no es de la compañía, o sea, X y tal, los que les obligan a hacer lo que vais a ver qué pasa con esto. Yo ahora voy a abrir esto, atentos. Esto lo abro, normal, hasta aquí no hay Qué momento, nada especial. Fernando. Yo acá todos con los dedos como comiendo Pero las que se vea uñas. bien, esto como la magia, arremangado, es decir, está aquí, no hay nada, ni truco, ni no, bien. Pero veis una cosa, el tapón no se cae. Ah, esto yo no sé si pasa en todo el mundo, en Europa sí pasa, y en España desde luego pasa. Y la culpa de esto es, aparte de, obviamente, de mi país, de la Unión Europea. Porque yo ahora voy a intentar beber. Esto es incómodo, o sea, esto... Sí, de acuerdo completamente, sí. Bien, ¿y por qué? Porque veréis que aquí se puede, no sé si se puede ver, vamos a ver, sí, a ver, espérate, ahí se ve, esto está cogido por una especie de plastiquitos que van unos a esta plastiquitos. anilla, Sí, los plastiquitos. Esto yo siempre que hago, lo voy a hacer en directo, esto lo hago en privado, pero lo voy a hacer aquí. O sea, yo, como me parece esto es un rollo, cojo y me lo cargo. O sea, esto te lo cargas. De hecho, la mayoría de la gente se lo carga. Así como era toda la vida. O sea, esto venía, tal cual, lo desenroscaba, pues te tomabas el refresco, lo que fuera. Ahora no, porque esto no es ecológico. ¿Cómo que no es ecológico? Sí, no es ecológico porque, claro, esto, el tapón, sin mala intención, pero se te puede caer. ¿Cómo evitamos que se te caiga, se te olvide por ahí, una vez que te has tomado el líquido que contiene el envase este, o cualquiera, con las arillitas estas? Esto hay que hacer los costes, hay que hacer reglamentaciones, que es la esencia de la Unión Europea, hay que hacer costes, reglamentaciones. Pero es que la cosa va más. Ahora voy a hacer esto. Esto es importante que se vea, ¿eh? Esto es una pajita. Sí, sí. En Una Argentina pajita. también la llamamos pajita, en otros países hispanoparlantes la llaman sorbete y varias cosas más escuchadas por ahí. Pero bueno, Bueno, una pero una pajita, vez, sí. al verlo, se ve claro, pues esto sorbes de toda la vida. Es decir, pero esta pajita está prohibida en mi país. De hecho, yo estas pajitas las tengo, las compré hace milenios y me las guardo como tesoros para grandes ocasiones. Es decir, uy, se me cae esto. Para grandes ocasiones. ¿Por qué? Porque esta pajita es de plástico. Ah, amigo mío. Con la Unión Europea hemos topado. Esto de que pajitas de plástico. ¡Oh! Esto no es ecológico. Esto está en contra de la Agenda 2030. Esto está en contra de la transición ecológica. Esto contamina. Ahí ¿De qué se recordé. En llama? México, popote, Fernando. ¿Qué? Popote lo llaman en México, ahí lo Popote en recordé. México. Y Qué, en Colombia qué y Venezuela he maravilla. escuchado pitilio. Pitilio. Ay, Sí, esto me lo tengo que aprender porque me encanta el nombre. sí. Pitilio. Voy a usar un pitilio. ¡Oh! Me encanta, me lo Yo llamaría apunto. pitillo en español de rioplatense, pero bueno, con doble L, ¿no? Pitilio, sí. No, sí, sí. Bueno, Ahora, medio pues sospechoso lo de pitilio ahora esto no en se la boca. encuentra. O sea, yo voy a un supermercado, una tienda y tal. Quiero comprar pajitas, sí puedo comprar pajitas, pero no son de plástico, que están prohibidas. Son de papel. Bueno, mejor dicho, de cartón. Una especie de cartoncillo. Problema con el cartoncillo, que es que o te lo bebes rápido o el cartoncillo se deshace. Sí, Con lo cual aquello es una porquería, no funciona. Es decir, mientras que esto, observemos. Fácil, pero es más. Y esto es, ya hago un ataque directo hacia la ecostupidez, la ecoidiotez de la Unión Europea. Porque dicen, claro, es que esto es reciclable y tal, lo otro. Bueno, reciclable, a ver, primero saber dónde va a acabar la pajita esta de papel, de cartón. Segundo, solo tiene un uso. Esto no, esto es porque lo queríamos tirar, pero yo perfectamente puedo terminar. Yo la termino de verme esto, tal, y oye, la limpio, la lavo, pum, pum, y la puedo seguir utilizando. Esto pues, me puedo tirar varios años sin que esto se estropee.
porque tampoco tiene un uso así muy fuerte, muy contundente, ¿veis? Total, que yo no sé si esto es más ecológico que lo otro, aunque esto sea un plástico. Se podría ser un plástico reciclable. Pues bien, esta es la razón por la que Europa no tiene ningún futuro. Cero, patatero. No sé si tenías por ahí una imagen. Pongámosla y ahora explicamos todo este entuerto, todo este lío. Muy importante esto. Vamos allá. ¿Qué vemos aquí? Simbólicamente, unos señores que están peleando y que tienen aquí en la cara tapada. ¿Por qué? Pues tienen los símbolos de las grandes tecnológicas norteamericanas, que a pesar de que no se engañan y estas cosas, pero sí que son tecnológicas, o sea, realmente de la tienen... izquierda, Fernando, el logotipo de la compañía de inteligencia artificial de Microsoft, el de la ballenita DeepSeek, el chino, a la derecha OpenIA, OpenIA, y a la derecha, de atrás, con la mano levantada, el símbolo, el logotipo de Meta, o el logotipo de Meta, otro de los creadores de la inteligencia artificial, y más a la derecha, el de la X, para mí es la inteligencia artificial de Twitter, de X. De Twitter, ¿sí? De X. Que por cierto está metido en la cárcel. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se la tiene jurada a Twitter, entre otras cosas, y a Elon Musk. Es decir, claro, vemos que los norteamericanos están ahí peleando con el chino este y tal, con los chinos, que son los que tienen la inteligencia artificial, que son las grandes tecnológicas y que son los punteros en casi todo. Norteamericanos y chinos que están disputándose la hegemonía mundial. ¿Y a quién vemos aquí? A un idiota llamado Unión Europea con un móvil. El móvil no lo han hecho ellos, ¿eh? El móvil lo han hecho los chinos o los americanos. Pero el tío está atontado con el móvil. Aquí vimos el simbolito de la Unión Europea y que está pensando, la Unión Europea está pensando, en vez de desarrollar la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, ir a la vanguardia, está pensando en esto, en tonterías del tipo de me voy a dedicar a ver cómo los tapones no se caen. Y claro, así nos va. No tenemos tecnológica, no tenemos nada. Eso sí, tenemos tapones que la mayoría de la gente, como yo, los arranca porque está harto de que no le dejen beber con comodidad. Y como aquí podemos ver, Estados Unidos es un dragón y tal. Estamos año nuevo chino y estas cosas hay que hacer un poco homenaje. Un dragón con Meta, con tal, con X, con tecnológicas. Aquí los chinos ya con la ballena. Sí, tal, es decir, ¿y qué tenemos? ¿Qué tecnológicas están aquí con cara de tonto el dragón, aquí de flipado, de drogado, el dragón, quiero decir? La Unión Europea, pues con esto que acabáis de ver. Aquí estamos pensando en los tapones y en cómo hacemos para que los tapones no se caigan y que mira aquí ya tan luminosa que si enganchamos los tapones a la anillita esta, pues no se caen. Es decir, con esto, yo creo que ya no se puede hacer una prueba más contundente para demostrar que el futuro de la Unión Europea es cero, que el futuro de Europa es cero, que estamos fuera de la liga, que estamos fuera de competición, que no tenemos nada que hacer, que seguimos pensando en esto. Perdón, en esto. Es decir, que nuestros dirigentes viven en una realidad paralela, que no hay nada que hacer con ellos, que estamos acabados, que Europa va a ser seguramente, no lo sé, claro, lo bueno es que estaré muerto, con lo cual, pues oye, si me equivoco, qué más da. Pero seguramente va a ser el tercer mundo de la segunda mitad del siglo XX. Perdón, del siglo XXI. Es decir, que es que somos países en vías de subdesarrollo, que lo vengo diciendo, que es que hemos entrado ya estamos entrando en una segunda edad media, que no tenemos energía, que no tenemos minerales estratégicos, que no tenemos tecnológicas. El informe de hace poco de la Comisión Europea o de la Unión Europea, me parece que eran las 50 mayores tecnológicas del mundo, solo tenemos el 8%. Nada, ASML, vamos. Que encima ASML hace lo que le dicen los norteamericanos. ASML es la empresa que fabrica
en cuasi monopolio las grandes máquinas de litografiado láser de microchip de más alta resolución, etcétera. Tenemos eso, ya digo, que es una empresa holandesa, pero hace lo que dicen los norteamericanos, por ejemplo, poniendo sanciones, ya digo, porque los americanos les han presionado, les han obligado, no vendiendo máquinas que produzcan chips de más pequeños, de 3, 2 nanómetros, de 5 nanómetros, etcétera. Bueno, que han conseguido pues que los chinos al final lo hagan con cosas más grandes, es decir, con microchips menos avanzados y mejor. Es decir, pero bueno, aquí Bueno, no hay además nada, esto es de un desierto. pedagógica Acordaros de demostración. esto. Esto es un desierto y esta es la expresión máxima de la estupidez, de la idiotez de los líderes europeos. O sea, no se puede ser más tonto. Más tonto es imposible. Yo de repente, Fernando, con unas ganas de un traguito de ese jugo. ¡Ay, espérate! Va por vosotros. Lo que puede la imagen. Encima de esa marca, esos muy ricos. Sí, eso está bien vendido, Esto no quiere hacer eso es publicidad, muy pero bueno. está estupendo. Esto va a taparlo porque Sí, luego. sí, con una carita la marquita, sí. Sí. Hoy. Fernando, recién comenzó en nuestro canal hermano de MP Geopolítica el programa de Eduardo Bior, acompañado esta vez por Santiago Martínez, así que todo el mundo ahora de acá para allá. Esta vez la transmisión de hoy enfocada en el ataque de Estados Unidos contra América y contra África, contra América y África, así que súper interesante. Un placer, como siempre, Muy la charla interesante. contigo. Recuerden que este viernes, de nuevo, Juan Antonio Aguilar, Fernando otra vez el domingo. Es el plan, la programación ahora, Fernando los miércoles y los domingos acá. Y el sábado nosotros aquí con una charla con Alberto Iturralde. Así que invitado especial este sábado, Alberto Iturralde, como siempre, en el horario nuestro de siempre de las 9 de la noche. Después de eso, todo como siempre, nosotros a las 9 por ahí. Mañana, si me acompaña la salud, realizo el programa yo como siempre. Si no, quizás no, pero bueno. Viernes Juan Antonio, sábado Alberto Iturralde, domingo de nuevo Fernando. Compañero, como siempre. Bueno, pues ya sabéis, yo solo decir una cosa más. A ver, demoledoras del mundo, uníos. Y hacer esta tontería que he hecho, hacerla viral. Pero vamos, o sea, a compartir, diciendo, mirad. Que con esto conseguimos que el algoritmo no nos persiga, o nos persiga menos, nos censure menos, en fin, nos haga un desastre. Hay que convertirlo viral, por favor. Esto no se ha visto nunca antes, en ningún medio. Efectivamente. Desafío a que alguien encuentre algo igual en cualquier medio. Lo desafío aquí, ya. Me juego 20 euros. Si alguien lo pone, lo encuentra, yo le doy los 20 euros al primero que lo encuentre. O mejor aún, Fernando, unas citas solas con vos en algún restaurante de Madrid. ¿Qué tal eso? No sé, yo sí, la cita sola, porque una cosa verme por televisión, gano algo, pero o sea, no mucho, pero luego en vivo, o sea, tal, pierdo mucho, pero bueno, digo, encantado de la vida. Es decir, o sea, que aquí dentro me cae, bueno, un tío calvo y tal, pero la tipa, por ejemplo, aquí la escondo, no se ve, pero la tipa esta, si me pongo de perfil, es terrible, o sea, es una cosa. Así que bueno. Pero vamos, yo encantado de la vida, ¿eh? Yo encantado. Hacemos eso. Bueno. Compañero, demoledores y demoledoras, un abrazo, Beatriz Pulido, como siempre, muchas gracias por la moderación. Muchas gracias, Beatriz. Ahora a DMP Geopolítica, el enlace abajo al programa de Eduardo Bior, esta noche acompañado por Javier Martínez. Chau, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.